La mejor herencia para la familia. Bueno, hablemos un poco de lo que es la herencia. En el Antiguo Testamento, la herencia era el regalo yo diría el regalo de honor y el apoyo que los patriarcas entregaban a sus hijos. Eso es lo que nosotros encontramos allí en el Antiguo Testamento. Estaba destinada principalmente a la provisión y al estatus de la familia, a mantener, digamos, el nivel, la preocupación de lo que era la familia. La mayoría de las veces se menciona en el Antiguo Testamento la herencia, la herencia, ¿verdad? Allí ya en la primera mitad del Antiguo Testamento, y se refiere también a una herencia bastante importante, que es la de la herencia de Dios para su pueblo, entregando una tierra, que era la tierra prometida, ¿cierto? Es esta herencia que Dios entregaba a su pueblo y que iba a ser para todo este pueblo y sus descendientes. Y por lo tanto, los israelitas así consideraban la tierra prometida, la Canaán, ¿cierto? Como esta herencia de Dios para su pueblo y para los hijos de todos los israelitas. Ahora, la Biblia estableció directrices y nosotros encontramos aquí varias directrices que son específicas para heredar los bienes de la familia. Y lo encontramos allí justamente en el Antiguo Testamento. Era lo que estaba establecido como herencia. Por ejemplo, el hijo mayor heredaba una doble porción. Eso lo dice Deuteronomios capítulo 21, versículos 15 al 17. ¿Qué pasaba si no habían hijos varones? Porque la herencia era, ¿verdad?, directamente a los hijos varones. Si no había hijos varones, las hijas eran las que, ¿verdad?, recibían la heredad de sus padres, ¿verdad?, especificado allí en Números capítulo 27. Ante la falta de herederos directos, dice la Escritura, eran el criado, ¿cierto?, los sirvientes, el más cercano o el preferido, por decirlo así, o un pariente lejano, quienes podían heredar esta tierra. Lo consigna así Génesis capítulo 15, Números capítulo 27. En ningún momento había una restricción, en ningún momento la tierra, la heredad, ¿cierto?, podía pasar a otra tribu. Es decir, la herencia de un integrante de una tribu israelita se quedaba en la tribu israelita. No se traspasaba a otra persona de otra tribu. Era la manera que Dios estableció para cuidar lo que era la propiedad y el bienestar de los hijos y de los descendientes. Ahora, el propósito de pasar la tierra o de traspasar esta herencia, no era otra cosa sino asegurar que las familias pudieran tener un medio de sustento, una supervivencia, un bienestar a largo plazo. Se buscaba con la herencia el bienestar de los herederos, el bienestar de las generaciones venideras. Dios, fíjense ustedes que hasta en eso se preocupó de que el pueblo de Israel tuviera todo normado. Ahora, nosotros como creyentes no estamos atados a la ley del Antiguo Testamento, así que si algún hijo escuchó del pastor, ¿viste, papá? El hijo mayor recibe doble porción. No, estoy hablando de lo que Dios estableció para el pueblo de Israel. Y por eso soy claro en decir que los creyentes hoy día no estamos bajo esta ley del Antiguo Testamento. ¿Ah? Esto era lo que Dios estableció. Hoy día nosotros en Chile tenemos otras normativas legales que rigen todo lo que es la herencia. ¿Ah? Yo no soy experto en eso, otros hermanos a lo mejor aquí conocen más al respecto, pero creo que hoy día las cosas son como todo por partes iguales, no sé, algo así. ¿Ah? En los tiempos modernos, naturalmente estamos hablando de hoy, esto significa
muchas veces, y no necesariamente que la herencia se traduce en tierras, ¿cierto? O incluso en general en posesiones materiales. Muchos consideran como herencia el incluir, por ejemplo, impartir un buen carácter, ¿cierto? Asegurándose que en la formación del hijo, por ejemplo, algunos dicen, lo mejor que yo puedo entregar a mi hijo es una buena educación. Y eso quiero dejar como herencia a mis hijos o a mis descendientes, una buena educación, o formándolos, ¿verdad? O dándole todos los medios para que tengan una buena profesión. Y mucha gente hoy día considera eso como la herencia que pueden entregar a sus hijos. ¿Ah? Ahora, la Biblia apoya, realmente definitivamente apoya la idea de que los padres dejen sus posesiones materiales, riquezas o bienes a sus hijos. La Biblia de alguna manera respalda este hecho porque también tiene que ver con que los padres se preocupen de sus descendientes. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, los padres no deben sentirse obligados a ahorrar, ¿cierto? Todo para la herencia de sus hijos, descuidándose a sí mismos en este proceso. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces nos encontramos con hijos que casi obligan a los padres y lo creen como derecho, que los padres tienen que hacer eso y casi son dueños de todo, y los pobres padres todavía no mueren y ya los hijos están peleándose la herencia. Los padres no están obligados a hacer esto. Nunca debería ser una cuestión de culpabilidad tampoco de parte de los padres, si es que a lo mejor los padres no tuvieron los recursos económicos para poder proveer y dejar a sus hijos una herencia. No debiera ser en ningún caso, hermanos, una cuestión para los padres de un asunto de culpabilidad o de obligación. Más bien debería ser, sobre todo para los padres creyentes, debería ser un acto de amor, una forma definitiva de expresar su amor, el aprecio hacia los que ama, que son sus descendientes. Y los hijos debiéramos entender también eso. Y no nos debiéramos enojar si los papás no nos dejaron ninguna herencia. O si la herencia que nos dejaron los papás es poquita, es poca. No. Debemos entender que esto, ¿verdad?, era y debe ser un acto de amor de parte de los padres. Lo digo en razón de que muchos padres se desvelan, ¿verdad?, y sufren, ¿verdad?, y se desgastan pensando que la obligación es tener que dejarle mucha herencia a los hijos. Y viven abrumados por el trabajo, ¿verdad? Y no descansan y ni siquiera disfrutan. Cuando se olvidan que Salomón allí en Eclesiastés dice, no he visto cosa más justa debajo del sol que el hombre disfrute del trabajo de sus manos. Y hay padres que pasan toda la vida trabajando, ahorrando y guardando y sin haber disfrutado nada, porque creen una obligación tener que dejarle toda la herencia a sus hijos, y si no le dejan ninguna herencia son los padres más, ¿verdad? Inconscientes, ¿verdad? Y desalmados con respecto a sus hijos. No, hermano, no es una obligación. Y no debe ser un sentido de culpabilidad de los padres. Nosotros debemos dejar a nuestros hijos los que el Señor proveyó para nosotros y lo que pudimos dejar. Pero creo que es importante, y esto es importante entenderlo, sobre todo cuando ya para algunos llega el proceso de la jubilación, ¿cierto? Es bueno que el hombre disfrute del trabajo de sus manos, de toda una vida. Y hay hijos que no quieren que los padres gasten un peso de la jubilación del papá porque se creen dueños de ello. Es justo que los padres disfruten después de toda una vida de trabajo, ¿o no? Y es la mirada. Esto se llama cosmovisión cristiana. Es como los cristianos vemos el mundo a través de los principios bíblicos. Y aquí nos damos cuenta que muchas veces somos permeados por la cultura del mundo. Y recuerden y nunca se olviden que vivimos en un mundo extremadamente materialista, que todo funciona en base y todo está dictado en base a lo material, a lo que se vive, ¿verdad? Y se vive en razón de lo que se tiene. Vivimos en una sociedad que el valor del ser humano está de acuerdo a lo que tiene. Muy contrario a lo que la palabra del Señor nos muestra. Por eso es que nosotros los cristianos también tenemos que tener una cosmovisión cristiana respecto a este tema, que es un tema que en realidad casi nunca tratamos en la iglesia, lo que son la herencia. No voy a hablar tanto de la herencia
dice aquí el pastor hoy día viene a dar una charla respecto a todo el tema legal de herencia. No, estoy asentando un poco las bases y viendo y escarbando lo que la Biblia nos habla respecto a esto. Ahora, el Nuevo Testamento, y aquí hemos hablado de lo que es el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no habla de herencias físicas. No. Incluso lo primero que encontramos allí en Hechos de los Apóstoles, en la iglesia, ¿qué era? Que los hermanos guardaban para dejar herencia a los hijos. No, los hermanos vendían sus posesiones para ayudar a ¿quién? A los hermanos más necesitados. No habla de a los hijos necesitados. Habla que vendían sus posesiones para ayudar a los hermanos de la iglesia más necesitados. El concepto cambia. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento no nos habla de herencias físicas. El Nuevo Testamento nos habla de una herencia espiritual. Y como padres, nos esforzamos para que nosotros podamos dejar a nuestras familias una importante herencia, y debiera ser así. La gran mayoría sabe, los creyentes saben, que los valores, los principios, una buena educación son la mejor herencia. Otros pocos piensan a veces también que el dinero y los bienes materiales no son importantes, pero sí algo se le podría dejar a los hijos. Estoy resumiendo que un poco lo que el común de los hermanos, de las personas piensan. Por esta razón es que los padres en general nos esforzamos para dejar a nuestros hijos alguna herencia posible. Pero como hijos de Dios, que hemos sido salvos por la preciosa sangre de Cristo, redimidos por Cristo, perdonados nuestros pecados, debemos buscar la manera de dejar a nuestra familia la mejor herencia. Y una realmente mejor herencia. Y esta herencia, queridos hermanos, no es otra cosa sino la vida eterna. Esa es la herencia más importante y la más relevante para los que somos padres, para los que somos líderes de familia, dejar a los que son parte de nuestra familia la mejor herencia. No es lo material, ni siquiera es la educación. Lo más importante es la vida eterna. Una vida nueva en Cristo, que esté sembrada de bendiciones, de oportunidades. ¿Para qué? De oportunidades para servir a Dios. Esa debiera ser nuestra preocupación. Ese debiera ser el enfoque de los que somos líderes de familia, el esposo, la esposa, los padres. Somos y tenemos que estar apuntando hacia eso. En apuntar que los que están en nuestra familia reciban como herencia y que le podamos dejar la vida eterna, una vida nueva en Cristo. Pero la pregunta quizá para algunos es, ¿cómo conseguimos dejar a nuestra familia esa herencia? ¿Qué debemos hacer para que nuestra familia se acerque a Dios? ¿Para que amen a Dios? ¿Existe alguna fórmula de cómo los padres podemos hacer que la vida de nuestros hijos y de los que están en nuestra casa se vuelva a Dios? O también que ellos puedan tener el día que tengamos que partir de este mundo, irnos con la felicidad y la tranquilidad que ellos, con un corazón sincero, continuarán sirviendo a Dios. En este día, queridos hermanos, les quiero invitar a revisar una historia de 3 generaciones que encontramos allí en el Antiguo Testamento, que lo que hicieron fue heredarle a sus hijos guerras. Luego tenemos un cambio interesante porque una de esas generaciones cambia todas estas guerras por la paz y la confianza en Dios. En el libro de las Crónicas, nosotros allí encontramos que nos cuenta la historia de los reyes de Israel. Y notemos que allí esta generación es una generación importante porque es la descendencia del rey David. Y encontramos al rey David, este rey
¿verdad?, que anduvo conforme al corazón de Dios, que heredó a su hijo, ¿verdad?, que fue, dice, apegado a su padre, delicado ante su madre, ¿cierto?, preocupado, es decir, hubo un padre que se preocupó de transmitir las enseñanzas de la palabra de Dios a un hijo que era, ¿quién era este hijo? Salomón, ¿cierto? Y a Salomón se le transmite el amor por la palabra de Dios. Y cuando Salomón, ¿verdad? Dios le dice, Salomón, pídeme, cuando él tenía que asumir el gobernar todo Israel, le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué es lo que pide Salomón? ¿Sabiduría para qué? Para poder gobernar al pueblo. ¿Se dan cuenta cómo había sido enseñado Salomón? Desde temprana edad. Nos habla de la preocupación de una madre y de un padre que inculcaron en él la preocupación por ser dependiente de un Dios que era poderoso y que sabía que solo en él podría encontrar la ayuda necesaria. Y es así como nosotros vemos a Salomón dirigiendo y llevando a Israel al esplendor, a la época, en esa se le llama la época de oro de Israel, la época de Salomón, que es su padre, ¿verdad?, por medio del ejército llegó a conquistar gran parte de la tierra prometida. Salomón, de alguna manera, concluyó la obra de su padre David, llegando, ¿verdad?, a cubrir la mayor parte, casi la parte completa de la tierra que había sido prometida para Israel, pero él lo hizo por medio de las negociaciones políticas, ¿verdad?, y de la manera pacífica que él lo hizo. El reino permaneció como uno de los reinos más prósperos, ¿cierto? Pero lamentablemente, esta sabiduría que le fue entregada a Salomón, finalmente allí Eclesiastés también nos dice que él se dedicó a disfrutar de todo en la vida, ¿cierto? Y encontramos a un Salomón que finalmente termina casi en la idolatría, a pesar de que originalmente tenía un corazón dispuesto a buscar a Dios, y él hereda este reino a su hijo Roboam. Roboam, después que su padre había unificado todo el reino y había ampliado y había prosperado Israel, lamentablemente con Roboam se divide el reino. Todo lo que había logrado su abuelo y todo lo que había logrado su padre, Roboam simplemente lo divide. Lamentablemente, Roboam no supo hacer frente a Jeroboam. Jeroboam era un sirviente de Salomón, quien se pone en contra de Roboam y nos dice allí en Crónicas, estamos en el capítulo 13 de las Crónicas, en el capítulo versículo 6, Roboam no tuvo carácter para enfrentar las situaciones como líder. Qué distinto a su abuelo y qué distinto a su padre. No tuvo la sabiduría. La primera muestra de Roboam fue cuando el pueblo pide que sea más condescendiente y más preocupado. Los ancianos le dicen a Roboam, ¿verdad?, que escuche al pueblo. Mira, si tu padre fue muy duro en esto, si tú quieres tener el favor del pueblo, considera esto que te está pidiendo, escucha lo que la gente necesita, pon atención y podrás ser un líder que la gente te va a apoyar. Y él luego escuchó, fue a buscar consejo también con los más jóvenes, con sus pares, los que tenían menos experiencia. ¿Y qué le dicen? No, si tu padre fue duro, tú tienes que ser el doblemente más duro. Lamentablemente, Roboam no escuchó el buen consejo e hizo lo que los jóvenes le sugirieron, sus pares, los que no tenían experiencia gobernando, como él, junto a él. ¿Y qué termina haciendo? Termina haciendo que la gente se levante y uno de ellos es justamente quien se levanta contra Roboam, es Jeroboam, y termina dividiendo el reino, porque Roboam no tenía firmeza de carácter, dice el versículo 7 de Segunda de las Crónicas 13. Fíjense, Roboam no hizo cosas malas, si podríamos decirlo así, pero tampoco hizo cosas buenas. O sea, podríamos decir que pasó sin pena ni gloria. No hizo el esfuerzo. Roboam, ¿verdad? No vamos a hablar más de él porque lamentablemente Roboam
despreció de alguna manera todo lo que había sido enseñado, en todo lo que había sido enseñado. Pero ya notamos un déficit. Se supone que Roboam era el hijo del hombre más sabio que Dios había establecido, ¿verdad? Y que le dijo, serás el hombre más sabio, y le entregó sabiduría a Salomón. Pero vemos que aquí Salomón descuidó algo importante. No supo heredar la sabiduría de buscar, de tener el temor de Jehová, de buscar a Jehová. No fue heredado a su hijo Roboam. Tuvo debilidad de carácter y no supo hacer eso. Por lo tanto, Roboam hereda a su hijo, que es Abías, lo único que Roboam le da como herencia a su hijo, que después asume el reino en reemplazo de él, que es Abías, lo único que le hereda son guerra entre el reino del norte contra el reino del sur. Es decir, su hijo tiene que asumir la responsabilidad de gobernar sobre un reino que su padre dividió y que le entregó. Hijo, ahí está el reino, ahora arréglatelas como puedas porque estamos en guerra. Y Roboam, ¿cierto? Lo único que hizo fue vivir una vida de guerras constante, ¿cierto? Por su incredulidad también por su debilidad contra Jeroboam, no supo traspasar a su hijo cosas buenas, solamente les traspasó guerras. Pero fíjense ustedes que aquí ocurre algo interesante. Abías, allí en Segunda de las Crónicas, capítulo 13, el nombre de Abías significa el Señor es mi Padre. Abías reinó solamente 3 años, allí en Jerusalén, en la capital. Y nos dice la historia bíblica que recibió de su padre una herencia de sangre, en el versículo 2, una herencia de sangre, ¿cierto? Y guerras con Jeroboam y los reinos del norte. Es decir, todo lo que era Israel, el reino del norte, Samaria y todo eso hacia el norte. Abías, fíjense ustedes que a pesar de que su padre le dejó, y lo que vio por supuesto también en su padre, Abías tuvo la sabiduría de rectificar su vida y hacer frente al enemigo de su padre, que era Jeroboam, ¿cierto? Y plantarse firme. Abías era un muchacho de carácter. Y él sí supo hacer lo que su padre no hizo. Abías reconoció, ¿pero por qué? Porque Abías reconoció a Dios como su padre. Y esto es interesante. Abías reconoció como padre a Dios. Su nombre lo decía, el Señor es mi Padre. Y por lo tanto, él nunca dejó de buscar en su vida a Dios. Abías supo guardar las ordenanzas de Dios. Abías se apoyó en Dios. Y el cronista allí en las crónicas señala que Abías, ¿verdad? Y todo Judá, dice la Escritura, no dejaron a Dios. Por lo tanto, ellos se mantuvieron, persistieron. Pero los de Jeroboam y todos los que se habían levantado en guerra, dice todos los de Israel que se apartaron de Dios, dice las Escrituras que fueron humillados. Hermanos, esto sin duda fue una lección para Abías. Y aquí vemos algo interesante, porque Abías le hereda todo a su hijo Asa. Y le enseñó a Asa a apoyarse en Dios. Sin duda, esta actitud de Abías, queridos hermanos, fue un cambio en la historia de la sucesión de los reyes en la heredad de padre a hijo. Ahora, yo pregunto a ustedes, queridos hermanos, ¿ustedes aún están a tiempo? ¿Aún están a tiempo para hacer un cambio en la historia de su familia? Si quizás su padre a usted le heredó guerras, conflictos entre la familia, enojos, disensiones con la tía, el tío, el abuelo, etcétera, problemas familiares, quizá ahora usted está, en este momento todavía está a tiempo de poder cambiar esa heredad y poder ser un Abías. Abías recibió guerras de su padre, lo único que heredó fue conflictos, necedades, decisiones torpes y malas de su padre, pero él supo confiar en Dios porque él puso a Dios como su padre.
y supo cambiar la historia. Y vemos a Abías heredando a Asa, su hijo. Hijo, tú tienes que buscar siempre a Dios. Y cambia la historia de Israel en esos reyes. Ahora, ¿estamos a tiempo de cambiar la historia en nuestra familia? Estamos aún a tiempo de hacerlo, de cambiar esa historia y no seguir repitiendo la misma historia que a lo mejor nuestros padres siguieron, de enemistades, de falta de preocupación a lo mejor u otras cosas con la familia. Usted hoy día, querido hermano, querida hermana, usted hoy día puede asegurar el bien y la paz para sus futuras generaciones. Simplemente debe apoyarse, como lo hicieron estos dos reyes, Abías y Asa, apoyarse en Dios, inclinar su corazón a Jehová Dios. Asa, hijo de Abdías, lo narra ahí el capítulo 14 de Segunda de las Crónicas. Dice que Asa hizo lo bueno y recto ante los ojos de Jehová. Capítulo 14, versículo 4. ¿Qué fue lo que hizo Asa? Mandó a todo Judá a buscar a Jehová, el Dios de sus padres. Esto fue lo que le heredó Abías a Asa, esta enseñanza. También mandó a poner por obra la ley y mandamientos. Es decir, como rey, ordenó a Judá e hizo que el pueblo conociera y obedeciera y cumpliera los mandamientos que se habían establecido. Versículo 5 al versículo 7. Se repite una palabra muy importante aquí, el concepto de paz. Hubo paz en la tierra. ¿Por qué? Porque buscaron a Jehová. Versículo 11. Asa aprendió de su padre la lección. ¿De qué cosa? De apoyarse en Jehová. Hermanos, Asa buscó a Jehová. Asa dispuso su corazón, es decir, estableció firmes pilares en su corazón de principios de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Por lo tanto, la conclusión de todo esto, podemos decir que Asa propuso en su corazón, ¿qué fue? Poner a Dios en primer lugar, y como resultado, ¿qué dicen las Escrituras? No hubo más guerras. Una historia familiar que empezó con un hombre conforme al corazón de Dios, que transmite este sentir, y aún Dios le da sabiduría, pero lamentablemente Salomón empieza a deteriorar esto y no transmite, y no deja la herencia que había recibido de su padre David. No fue finalmente, curiosamente, al hombre que Dios le dio más sabiduría, no fue sabio en hacer lo que debía haber hecho. Y esto nos habla de lo que somos los hombres, imperfectos. No fue sabio. Creyó que heredándole todas las posesiones y un reino fabuloso, pero lo más importante, que era lo que sí se preocupó David de heredar a Salomón, Salomón no fue capaz de heredarlo a su hijo. Y va a sufrir estas consecuencias. Pero como Dios tiene misericordia, dice hasta la tercera generación, tuvo misericordia, ¿cierto?, de los descendientes de Roboam, y ahí encontramos a Abías haciendo lo que realmente los líderes de familia tenemos que hacer, heredar lo que realmente importa, enseñarles a andar conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿qué pasa en nuestros días? Lo más importante, creo que para los padres, para los que somos líderes de familia, queridos hermanos y queridas hermanas, es la responsabilidad de asegurar que nuestras familias estén conscientes que la herencia más importante que le podemos dejar es que puedan seguir a Cristo. Amén. Los padres debemos tomar en serio esta labor, queridos hermanos. ¿Qué labor? Y ahora volvamos al versículo que hemos leído como base. ¿Cuál fue la orden del Señor? Por tanto, id y doctrinad. ¿Qué significa eso? Por tanto, vayan y enseñen. Vayan y enseñen, ¿cierto? Y luego se vuelve a utilizar aquí la palabra directa en el versículo 20, enseñándoles. ¿Qué hay que enseñarles?
Enseñándoles que todas las cosas que las cosas que el Señor ha mandado, no las cosas que yo quiero enseñarles. Las cosas que el Señor ha mandado es lo que tenemos que enseñar a nuestra familia, ¿cierto? Que guarden, y para guardar, ¿cierto? En el fondo, guardar aquí tiene el sinónimo de obedecer. Cuando la Biblia nos dice que guarden, ¿cierto? Esto es que entiendan, atesoren y obedezcan. No sacamos nada de guardar la palabra aquí si no la obedecemos. O de guardarla aquí en nuestra mente, ¿verdad? De que no, uy, si mi hijo se sabe capítulos enteros de la Biblia, pero si no entiende y no obedece lo que dice la Biblia, ¿de qué sirve guardarlo en la mente? Lo importante es que lo guarden aquí, y guardarlo aquí significa entender la palabra de Dios y obedecerla. No sacamos nada de sentirnos felices porque nuestros hijos están a la iglesia, en la iglesia, vienen a la iglesia si no tienen un corazón que ama al Señor. Si en su corazón no está el deseo de servir al Señor, si su corazón no se siente inquieto por estar dispuestos, ¿verdad?, para la obra del Señor. No sacamos nada de sentirnos felices y al ver a nuestro alrededor que nuestros hijos están aquí en el templo. Si lo único que estamos logrando es volverlos religiosos, si no hay un corazón en ellos dispuesto y temerosos a buscar a Jehová. ¿Qué hizo Abías con su hijo Asa? Le enseñó a que buscara a Jehová. Y ahí vemos los resultados. ¿Qué resultados? No hubo más guerra. Y ordenó que todo Judá obedeciera a la palabra de Dios. Somos los responsables del corazón de nuestros hijos, del corazón de los de nuestra familia, queridos hermanos. Y por eso es que Mateo 28, 19 y 20 nos llama a esta labor, a comenzar justamente por los de casa. Hermanos, Dios siempre va a bendecir a nuestras familias siempre y cuando haya el deseo de criar y formar discípulos. Hay una versión que dice, id y haced discípulos. Discipular. No es la labor exclusiva del pastor. Te voy a mandar donde el pastor porque te tiene que discipular. El discipulado debe comenzar en el hogar. Y somos los líderes del hogar los responsables de hacerlo. De discipular y de tratar el corazón de nuestros hijos. Enseñarles que amen al Señor. Que busquen al Señor. Que en sus decisiones al primero que consideren es al Señor. No sacamos nada de levantarlos todas las mañanas y traerlos al templo si ellos no sienten en su corazón el deseo de venir al templo. Y si no sienten el deseo del corazón de hacer eso, es porque algo está pasando con nosotros que hemos descuidado. Hemos descuidado su corazón. Y eso es lo importante, queridos hermanos. Eso es lo que realmente importa. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la vida eterna. Y para que en la vida de ellos esté la vida eterna, ellos tienen que entregarse a Cristo. Y para entregarse a Cristo tienen que hacerlo con un corazón sincero. Y cuando lo hacen, podemos de alguna manera descansar y decir gracias, Señor. Pero no solamente quedarnos ahí, enseñarles que amen al Señor de todo corazón. Preocuparnos por su vida. Por eso, queridos hermanos, hay muchas maneras de dejar herencia a los de nuestra familia. Pero la herencia más importante es que ellos puedan buscar al Señor de corazón. Solo así, un día podremos irnos de este mundo tranquilos sabiendo que los que siguen tras de nosotros no se van a olvidar del Señor. A lo mejor con pocos recursos, o a lo mejor con muchos, como sea, van a siempre poner al Señor primero en sus vidas. Van a buscar establecer un hogar donde el Señor sea el primero en sus vidas. Donde no busquen en el mundo, donde busquen allí donde el Señor sabe y obedezcan a la palabra del Señor. Donde quieran formar hijos que sean dóciles y obedientes a la voz del Señor. No que quieran seguir las tendencias del mundo, no, sino que quieran seguir la palabra de Dios. Creo que en ese momento podremos morir tranquilos, ¿cierto? A no ser que no tengan ganas de morir. Pablo dijo, estar con Cristo es mucho mejor. Así que ya cuando vamos envejeciendo un poco deberíamos empezar a pensar en eso y decir, en realidad quiero morir tranquilo, quiero morir feliz. Y no voy a morir feliz, ¿verdad?
si no le dejo una buena herencia material a los hijos. No, voy a morir feliz si estoy seguro que mis hijos tienen un corazón dócil para con el Señor y que sabrán dirigir a los suyos en la palabra. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan que predicamos acerca de Abraham? ¿Qué es lo que dijo Dios respecto de Abraham? Yo sé que Él mandará a los hijos y a sus hijos y a sus sirvientes que guarden todos los caminos del Señor. Que así sea en nuestra vida, queridos hermanos. Que el día que tengamos que morir, nos muramos con el gozo de saber que los de nuestra familia van a mandar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a sus herederos, y a los que ya no vamos a ver, los van a mandar que guarden el camino del Señor. Hermanos, y podremos morirnos contentos y felices de haber entregado a los nuestros la mejor herencia que un hombre y una mujer creyente en Cristo Jesús puede dejar a los suyos. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella siempre es una bendición para nuestras vidas. Permítenos ser sabios, Señor, los que somos padres, Señor, los que somos líderes de familia y heredar a los que componen nuestra familia la mejor herencia, que es un corazón dócil para buscarte a ti, con un corazón sincero y la vida eterna en sus corazones. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.